Hola, bienvenido y bienvenida. El desplazamiento de un insecto está determinado de acuerdo a la siguiente ecuación. Coseno de 2t igual a coseno de t, donde t es el tiempo en segundos. Se nos pide determinar cuál sería ese valor de t, pero el menor valor de t. Bien, para poder resolver esta pregunta, lo primero que deberemos de hacer es lo siguiente. Primero, el coseno de 2t es básicamente la siguiente expresión. 2 coseno cuadrado de t menos 1. El coseno de t a la derecha lo colocaremos hacia la izquierda, de tal forma que se iguale todos a cero. Ahora notamos que dice 2 coseno cuadrado de t menos coseno de t menos 1 igual a cero. Y esto obedece a un binomio cuadrado. Perfecto. 2 coseno cuadrado de t es lo mismo que decir 2 coseno de t por coseno de t. Al lado derecho tenemos menos 1, que es lo mismo que decir más 1 por menos 1, ya que más 1 por menos 1 me sale menos 1. Si leemos en su forma horizontal, notamos que tenemos 2 coseno de t más 1. Y aquí tendríamos coseno de t menos 1. Ahora bien, procedemos a colocarlo de esa forma. Cada uno de ese par lo igualamos a cero. Por ejemplo, 2 coseno de t más 1 lo igualaremos a cero y coseno de t menos 1 también lo igualaremos a cero. De este modo, 2 coseno de t más 1 es igual a cero. Si esto es igual a cero, el coseno de t despejado sería igual a menos un medio. Pero ¿cuál es el coseno de un ángulo cuyo valor vale menos un medio? Pues este ángulo es 120 grados. 120 grados transformado a radianes sería 2 pitercios radianes. Por otro lado, tenemos que el tiempo saldría 2 pitercios. Ahora, coseno de t menos 1 podríamos igualarlo a cero. Así, si coseno de t menos 1 es igual a cero, el coseno de t sería igual a 1. ¿Cuál es el coseno de un ángulo cuyo valor es igual a 1? Pues obviamente el valor de 360 grados. Pero 360 grados en radianes es igual a 2 pi radianes. Eso significa que t vendría a ser igual a 2 pi. Ya tenemos dos valores obtenidos para el valor de t, que es la expresión en segundo. A nosotros se nos dice cuál es el valor de ese t mínimo, pues ese valor de t mínimo es de 2 pi tercios, que como es t en segundos, eso sería 2 pi tercios segundos.
Si sabemos que pi vale 3,1416 y lo multiplicamos por 2 y esto lo dividimos entre 3, el resultado nos saldría 2,09 segundos. Ese sería el tiempo. Fácil, ¿verdad? Muy bien. No te olvides de seguir siempre aprendiendo. Hasta pronto.